Andrés Calderón siempre había sentido fascinación por los cementerios, convencido de que en ellos se escondían las memorias más profundas de cada ciudad. Durante un viaje a París, decidió recorrer Père Lachaise, creyendo que sería solo una visita cultural entre tumbas célebres y mausoleos antiguos. Lo que no imaginaba era que aquella caminata lo marcaría para siempre, porque en esos pasillos de piedra y silencio descubrió que no todos los muertos duermen en paz. Lo que vio y escuchó allí no aparecía en ninguna guía, pero se grabó en su memoria como una advertencia eterna. Siempre había tenido la costumbre, casi una manía, de visitar cementerios en cada ciudad a la que viajaba. Nunca supe explicar con certeza de dónde venía ese impulso. Quizá de una curiosidad extraña por los silencios que allí habitan, por esa sensación de que en medio de la calma y el mármol se concentran historias que no aparecen en los museos ni en las bibliotecas. Para mí, caminar entre tumbas era como abrir un libro distinto, uno que no estaba escrito con palabras, sino con piedras, nombres y fechas que encierran vidas enteras en apenas unos números. Así, durante un viaje a París, esa costumbre me llevó inevitablemente a un destino que siempre había llamado mi atención, el cementerio Père Lachaise. No podía perder la oportunidad de recorrer aquel lugar inmenso y legendario, un sitio donde descansan tanto escritores, músicos y pensadores célebres como miles de almas anónimas que ya nadie recuerda. Había leído mucho sobre él, no solo por su importancia cultural y artística, sino también por las historias extrañas que circulaban en torno a sus pasillos. Algunos hablaban de apariciones, de voces en la penumbra, de presencias que acompañaban a los visitantes sin dejarse ver del todo. Aunque nunca me había considerado alguien supersticioso, esa mezcla de historia y misterio me resultaba demasiado tentadora como para ignorarla. Quería comprobarlo por mí mismo, caminar sus senderos y escuchar lo que el lugar tuviera que decir. Así fue como una tarde, con el corazón entre expectante y nervioso, crucé sus grandes portones de hierro. El cielo estaba gris, encapotado, como si una manta pesada de nubes apagara la ciudad. Un viento frío recorría las avenidas del cementerio, levantando hojas secas que se arrastraban como si alguien invisible las empujara. Desde el primer paso, supe que Père Lachaise no era como otros cementerios que había visitado. Tenía un aire único, imponente, casi como una ciudad paralela. Los mausoleos no eran simples tumbas, parecían pequeñas casas, auténticas moradas en miniatura para quienes descansaban allí. Algunos tenían vitrales de colores, otros estatuas de ángeles erosionados que parecían llorar con el paso de los siglos. Había puertas de hierro forjado que se mantenían cerradas como si custodiaban secretos y escaleras que descendían hacia criptas ocultas bajo tierra. Me adentré sin rumbo fijo, dejando que mis pasos me guiaran entre calles empedradas que se cruzaban como si fueran un laberinto. En algunos rincones encontré grupos de turistas haciendo fila frente a las tumbas célebres. Oscar Wilde, con su monumento cubierto de besos y mensajes. Edith Piaf, con flores frescas que nunca faltaban. Jim Morrison, escondido entre árboles y protegida por rejas. Sin embargo, por más que esas tumbas fueran imponentes, no fueron ellas las que realmente me atraparon. Había algo más profundo en los sectores olvidados, donde casi nadie iba. Allí, el musgo se extendía sobre las lápidas como una manta verde que borraba lentamente los nombres. Las inscripciones apenas se distinguían, desgastadas por la lluvia, el viento y el paso del tiempo. El silencio era mayor, interrumpido solo por el crujir de mis pasos o el graznido lejano de un cuervo. Fue en esos rincones desiertos donde sentí que el cementerio me hablaba de verdad. Las tumbas abandonadas, cubiertas de hojas y grietas, parecían tener más que decir que los mausoleos famosos. Había una melancolía en esas piedras olvidadas, como si cada una guardara un lamento, un recuerdo que luchaba por no desaparecer del todo. Y mientras avanzaba por esos pasillos solitarios, con la sensación de estar siendo observado por ojos invisibles, comprendí que había entrado a un lugar que no solo pertenecía a los muertos, sino también a sus ecos, sus memorias y quizá a presencias que aún se aferraban a ese espacio. Fue allí, en una de esas avenidas solitarias de Père Lachaise, donde ocurrió algo que jamás olvidaré. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración y el latido agitado de mi corazón. Caminaba despacio, observando las lápidas inclinadas por el tiempo, cuando de pronto un sonido claro rompió la calma. Pasos. Al principio creí que era una ilusión, pero eran inconfundibles. Un compás lento, firme, como si alguien estuviera siguiéndome de cerca. Giré de inmediato, con la piel erizada, y mis ojos
ojos recorrieron el pasillo vacío. No había nadie, solo el viento que arrastraba hojas secas y el crujir distante de una rama cayendo. Intenté convencerme de que era un visitante rezagado, alguien que había tomado otro camino y cuyos pasos se mezclaban con los míos en la acústica del cementerio. Pero mientras retomaba la marcha, los escuché de nuevo, esta vez más definidos, más cercanos, como si aquel alguien invisible hubiera decidido compasar sus pisadas con las mías. Sentí que el estómago se me encogía y que un sudor frío comenzaba a empapar mis manos. Me dije que no pasaba nada, que era simple sugestión, y para probarlo decidí detenerme de golpe. El eco de mis botas se apagó y con un retraso mínimo también se apagaron los pasos detrás de mí. El aire se espesó, tragué saliva con dificultad, como si mis propios nervios me cerraran la garganta. Me armé de valor y volví a caminar, esta vez con pasos más rápidos y largos, intentando que el miedo no me dominara. Y entonces volvió a suceder, el sonido inconfundible de otras pisadas siguiéndome, sincronizadas con las mías, ni más rápidas ni más lentas, simplemente imitándome. Ya no había excusas, no era eco, no era el viento, eran pasos reales de algo o alguien que no podía ver. Me giré por segunda vez, más brusco, casi desafiante, con la esperanza absurda de descubrir a algún bromista o turista perdido. Pero frente a mí no había nada más que la avenida solitaria, mausoleos alineados y sombras que parecían crecer en la penumbra. El silencio se volvió aún más opresivo, como si el cementerio entero contuviera la respiración para observar mi reacción. Y en ese instante lo sentí, un escalofrío helado que me recorrió la nuca, bajando lentamente por toda la espalda, como si unos dedos invisibles me hubieran rozado con suavidad. Seguí caminando intentando no darle importancia, aunque cada paso se sentía más pesado, como si el suelo mismo quisiera detenerme. Fue entonces cuando me encontré frente a un mausoleo antiguo, de piedra ennegrecida por los años y la humedad. Su aspecto imponía respeto, la fachada estaba cubierta de grietas, las inscripciones apenas se leían, y en lo alto una cruz torcida que parecía inclinarse ante mí, como a punto de caer. La puerta metálica, carcomida por el óxido, parecía sellada por el tiempo, pero aún así transmitía una sensación inquietante, como si detrás de ella hubiera algo más que polvo y huesos. El aire se volvió más helado, mucho más que el resto del cementerio, y me envolvió un olor extraño, penetrante, una mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y algo que no podría describir. Algo que me recordó al hierro oxidado, al olor metálico de la sangre vieja. Me quedé unos segundos contemplando aquella estructura, inmóvil, tratando de controlar el temblor de mis manos. Fue en ese momento cuando lo sentí. Una bocanada de aire helado me golpeó de lleno en la cara, como un suspiro largo, húmedo y cercano, como si alguien estuviera justo delante de mí, exhalando a propósito. El impacto fue tan real, tan físico, que me heló hasta los huesos. Instintivamente cerré los ojos y di un paso atrás, esperando ver a alguien al abrirlos. Pero al mirar a mi alrededor no había nadie, ni un solo visitante, ni siquiera un cuervo en las ramas cercanas. El silencio era absoluto. Intenté convencerme de que era el viento, pero entonces ocurrió algo más inquietante. Desde el interior del mausoleo surgió un sonido metálico, un chirrido bajo, agudo, como si la puerta oxidada comenzara a ceder. No era un simple crujido del tiempo, sonaba como si alguien, desde dentro, estuviera forzando el hierro para abrirlo. Sentí que la sangre se me helaba mientras el sonido se repetía, cada vez más nítido. La puerta vibró levemente, lo suficiente como para mover una pequeña nube de polvo que cayó hacia el suelo, confirmando de que no era mi imaginación. Algo presionaba desde dentro, intentando salir. Retrocedí un par de pasos, con la respiración entrecortada y el corazón golpeando contra mi pecho como si quisiera escapar primero que yo. El viento, que hasta entonces había movido las hojas secas, cayó por completo. El aire se volvió inmóvil, pesado, como si el cementerio entero hubiese quedado en suspenso. La atmósfera se volvió tan espesa que tuve la impresión de estar respirando agua, y cada inhalación dolía. Entonces comprendí que no estaba solo frente a ese mausoleo. Había algo, encerrado o esperando allí dentro, que acababa de notar mi presencia. No aguanté más, me alejé apresurado, intentando mantener la calma y no correr, pero mis pasos se aceleraban por sí solos, como si mi cuerpo quisiera huir aunque mi mente buscara disimular el terror. Sentía la piel erizada y la espalda ardiendo bajo la presión invisible, como si docenas de ojos me observaran avanzar, pero lo peor vino al darme cuenta de que los pasos que antes me seguían ya no eran uno, sino varios. No era una sola presencia, eran muchas. A mi alrededor, en la penumbra, resonaban pisadas acompasadas, a la izquierda, a la derecha, detrás de mí, incluso algunas que parecían adelantarse unos metros, como si me cercaran,
El suelo empedrado amplificaba aquel sonido y cada eco retumbaba como un martilleo en mi cabeza, marcando un ritmo que no era mío. Era como si una multitud invisible me escoltara en silencio, un cortejo fúnebre compuesto de sombras que nunca pude ver, pero que caminaban conmigo con total claridad. El miedo me dominó por completo. La respiración se volvió entrecortada. El corazón me golpeaba las costillas como un tambor y los nervios me vencieron. Terminé corriendo sin rumbo, tropezando con raíces y rozando las paredes de mausoleos oscuros mientras trataba de escapar de aquel acompañamiento espectral. Cada giro parecía inútil, pues las pisadas continuaban conmigo, aumentando y disminuyendo de intensidad como si se divirtieran persiguiéndome. Corrí atravesando calles enteras de lápidas, hasta que al fin llegué a un sector más concurrido. Allí vi un par de turistas con mapas y cámaras colgadas del cuello, observando tranquilamente las tumbas más famosas. Apenas puse un pie en esa zona iluminada por el tenue sol que se filtraba, los pasos cesaron de golpe, como si nunca hubieran existido. El aire, denso y gélido, recuperó su normalidad, y de nuevo el murmullo lejano de la ciudad se filtró entre los árboles del cementerio, devolviéndome una sensación de realidad. Me detuve, jadeando, con la ropa empapada de sudor, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, aunque en lo más profundo sabía que no lo era. Nadie me creyó cuando lo conté. Me dijeron que era sugestión, que los cementerios tienen esa atmósfera cargada que juega con la mente, que todo se trataba de autosugestión provocada por el silencio, la soledad y el entorno lúgubre. Algunos incluso se rieron, diciéndome que seguramente confundía el viento con pasos o que el crujir de las ramas sonaba como voces. Pero yo sé lo que viví, lo recuerdo con demasiada claridad, con una nitidez que no tiene nada de sueño ni de imaginación. No eran ecos ni ilusiones ópticas. Alguien o algo caminaba conmigo, me seguía, me rodeaba, y su presencia era tan tangible que aún hoy siento cómo se eriza mi piel al recordarlo. Y cuando pienso en esa puerta del mausoleo vibrando, con ese chirrido metálico que parecía anunciar que algo estaba a punto de salir, me recorre un escalofrío profundo. Estoy convencido de que si hubiera esperado un segundo más, si no me hubiera apartado con tanto miedo, habría visto aquello que luchaba por abrirse paso desde dentro, y no estoy seguro de que hubiera podido soportarlo. Hoy, cada vez que escucho mencionar Père Lachaise, no me vienen a la mente las tumbas famosas ni los turistas curiosos, sino ese suspiro helado que sentí en la cara y los pasos invisibles que marcaron mi andar entre las avenidas solitarias. Es como si ese recuerdo se hubiera quedado impregnado en mí, una cicatriz invisible que nunca se borra. Aunque me fascinan los cementerios, aunque sigo sintiendo esa atracción extraña por ellos, jamás volví a poner un pie en uno al caer la tarde, ni en París ni en ninguna otra ciudad, porque comprendí algo que nunca pude olvidar. No siempre los muertos descansan en paz. A veces caminan entre nosotros, buscando compañía, recordándonos que la frontera entre su mundo y el nuestro puede romperse en cualquier momento, incluso con un simple paso sobre un sendero de piedra.